Buenos días, hermanos. Vamos a leer nuevamente 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ayer les había comentado que había 3 palabras claves: la palabra fe, gozo y prueba, y que íbamos a empezar a ver y a estudiar y a meditar en cada una de ellas. Y hoy quiero empezar con la fe. Fíjense que la palabra fe aparece en el versículo 5, aparece en el versículo 7, aparece en el versículo 8 con el término en quien creyendo, el término creyendo, y en el versículo 9 dice obteniendo el fin de vuestra fe. Y esta fe de la cual está hablando tiene 3 características. En primer lugar, la fe es una fe continua. Nuestra fe es una fe continua. Fíjense que el versículo 8 dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Creyendo es una fe continua. La fe salvadora, la fe verdadera, es una fe continua en nuestro Señor Jesucristo. En Juan 3:16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, es decir, el que cree continuamente, es un presente continuo, aquel que comenzó creyendo en el Señor y sigue creyendo por la eternidad. Es creer continuamente. Eso lo vemos también en la parábola del sembrador. Está muy bien ahí explicado por el Señor en Lucas capítulo 8, cuando el sembrador siembra la palabra y están los 4 terrenos. Fíjense que en el que la semilla cae junto al camino, dice que el diablo viene y quita de su corazón la palabra para que no crean en la palabra. La que cayó en piedra, en las piedras, son aquellos que reciben la palabra y dice que creen en algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Creen por un tiempo, así que tanto el del que cayó en el camino no son creyentes, el segundo tampoco, porque creen por un tiempo. El que cayó en espinos también cree por un tiempo, pero los afanes, las riquezas, los placeres de esta vida ahogan la palabra y no llevan fruto. Y los verdaderos creyentes son aquellos que han recibido la palabra, que creen, que llevan fruto y permanecen. Esta es la fe también de Hebreos 11, cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y muestra cómo tenemos testimonios allí de hombres de Dios, de mujeres que por la fe alcanzaron las promesas, por la fe obedecieron, como Abraham, por la fe como Moisés rehusó llamarse hijo de la mujer de Faraón, para no, dice que despreció los placeres de este mundo, porque buscaba un galardón distinto. Pero fíjense cómo la fe continua le llevó a obedecer, a alcanzar, a vivir de otra manera. Es como dice también Santiago 2, que habla de la fe, que la fe produce obras. Una fe sin obras es muerta. Y aquí tenemos en 1 Pedro, el capítulo 1, versículo 5, que es la fe que se apropia del poder de Dios y nos hace sentir seguros. Entonces, por un lado tenemos que esta fe es una fe continua. La fe verdadera es una fe continua, que dice creyendo continuamente en alguien que no hemos visto, pero sabemos que es real y que nos está protegiendo. Entonces, esta es la clase de fe salvadora, es la clase de fe que tenemos que tener. Por eso que en segundo lugar, esta fe continua no solamente es continua, sino que es una fe
probada. Fíjense que el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Por qué la fe es probada? ¿Por qué es sometida a prueba nuestra fe? Bueno, ¿cómo sé yo si tengo fe verdadera? Bueno, por eso Dios la prueba. ¿Y con qué la prueba? Bueno, la prueba con las pruebas, así con las circunstancias difíciles. Hemos leído en Lucas 8:13 recién que la gente, ellos habían creído, pero creían por un tiempo, porque se habían apartado en el tiempo de la prueba. Así que la prueba había zarandeado sus vidas, había probado sus vidas y mostraron que su fe no era real. Entonces, el propósito de las pruebas es confirmar nuestra fe. Ahora, el beneficio de la prueba es más para nosotros que para Dios. Dios ya sabe si tengo fe verdadera o no. Somos nosotros los que podemos estar engañados, ¿no? Entonces, si yo no dejo de confiar en el Señor en medio de las pruebas, puedo estar seguro que mi fe es genuina. Entonces, mis queridos hermanos, este virus está poniendo a prueba nuestra fe. A ver si realmente estamos confiando en el poder de Dios para guardarnos. Entonces, es un tiempo donde tenemos que estar analizando nuestras vidas, vemos si estamos confiando en el Señor, si nuestra fe está siendo continua y se está renovando cada día en Él a medida que pasan los días. Entonces, esta fe es continua, esta fe es probada y por último, esta fe es recompensada. Termina el versículo 7 diciendo que esta fe va a ser probada, dice, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué hermoso es pensar que hay una honra prometida para aquellos que mantienen su fe en las pruebas. Es una honra eterna de parte del Señor. Hermanos, es increíble pensar que nosotros que somos llamados a honrar a nuestro Señor, podemos, a través de nuestra fidelidad en las pruebas, provocar una alabanza de parte del Señor para nosotros. Hermanos, esto nos tiene que motivar, pensar que si nuestra fe es verdadera, si nuestra fe produce obras y si nuestra fe soporta la prueba, vamos a recibir un elogio de Dios cuando Él venga a buscarnos. Quisiera terminar leyendo 1 Pedro 5:10, que dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y mis queridos hermanos, es mi deseo que después que hayamos pasado por esta prueba, nos encuentre realmente más perfeccionados, más afirmados, más fortalecidos y más establecidos en el Señor. De lo contrario, si después de esta prueba no cosechamos ningún fruto espiritual, habremos sufrido en vano. Eso nos demostrará que quizás nuestra fe no es verdadera. Pero si después de esta prueba hemos sido o estamos siendo transformados y cambiados, podemos tener la seguridad de que somos realmente hijos de Dios. Y como dice el versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.